Abra Génesis capítulo 22. Vamos a leer allí desde el versículo 1 al versículo 18. Entendiendo que hoy vamos a celebrar en alguna manera a través de la palabra la fiesta del Pesaj, que sería la fiesta de la Pascua. Amén. Si lo encontró, se pone de pie y nuestra hermana Graciela está lista ahí, preparada para leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Siga la escritura, trate de memorizarla. Aconteció después... Hola. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar de que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó del carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, vamos a hablar un poco de esta Pascua, de esta fiesta familiar, donde Dios estableció a su pueblo que tomaran de la majada un cordero sin defectos, sin tacha, y que lo sacrificaran para celebrar algo muy importante, que era la salida de Egipto. Ese cordero tenía que ser sin defectos. De ahí que muchas veces cuando ofrecemos algo a Dios debe ser sin defectos, como la ofrenda de Abel o como la ofrenda de Caín.
Muchas veces no lo hacemos así. Estos días andando allí en España, en el mercadillo, en un momento a Gustavo le regalaron una sandía y cuando partimos la sandía estaba bastante podrida. Entonces no dieron lo mejor, sino lo peor. Y ahí que muchas veces estas son las actitudes que vemos permanentemente en distintas personas que no llegan a entender que cuando te vas a presentar delante de Dios, tenés que traer lo mejor. De ahí que el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y luego a tu prójimo, el primero y gran mandamiento. Amén. Esta Pascua judía, es decir, nacería el miércoles 5 de abril hasta la tarde del jueves 13 de abril, que hoy es 13. Bueno, pero fíjense, estos son los días que se celebraban y en lo que es establecido, digamos, el almanaque, para que usted lo entienda así, el pueblo judío tiene un calendario diferente al nuestro. Ahora, ¿cómo es la Pascua judía? Es una fiesta familiar. Le hablé de que se tenían que juntar las familias de acuerdo al comer de cada uno. Hay gente que come más, otra gente que come menos. Amén. Y si el cordero fuera tan grande que sobrare, bueno, tenían que juntarse con la familia más cerca y comer ese cordero esa noche que Dios le había indicado, y era conforme al comer de cada uno. Amén. Entonces, comiendo la Pascua de esa manera, es una fiesta familiar. Practicaban comidas por levadura, comer 3 veces y beber vino 4 veces. Entonces, ¿cómo era esto? Tenían que comer panes sin levadura, amén, comer 3 veces al día y beber vino 4 veces. Esto a mí me recuerda cuando en un momento con el pastor Paso, no sé si usted lo recuerda, con aquello que era Junta Americana a Israel, JAMI, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, porque esto es bastante de muchos años atrás. Nosotros hicimos esto, que yo le decía a mi hija, qué lindo sería si podríamos presentárselo a los hermanos, porque, a ver, usted oye y es importante, pero usted ve y es más importante, y usted toca y es más importante, y usted come y más importante, porque pone todos nuestros sentidos al servicio de Dios. ¿Cuánto entienden eso? Amén. Entonces allí nosotros armamos una mesa conforme a las costumbres judías, y en esa mesa pusimos allí 5 copas, y allí en esa mesa pusimos 3 panes allí sin levadura, y en esa mesa pusimos hierbas amargas que se hacen incluso con las raíces de los rabanitos, ¿me entiende? Y allí pusimos allí un dulce, que ese dulce se hace con manzana, con miel, con las dátiles de la palmera, donde se machacan y se hace todo un dulce, ¿entiende? En un ayúdame Graciela porque me olvido cómo se llama, en un mortero, y el mortero estaba hecho de barro, ¿me entiende? Pero un barro cocido que tenía un color muy especial, y también allí se ponían, digamos, esos dulces, hierbas amargas, dulces, y se ponía un hueso de cordero, y se ponía arriba de esa mesa un huevo, y todo esto era celebrar la Pascua por todos los siglos, pacto para el pueblo de Israel perpetuo. ¿Entiende?
Nosotros hicimos eso. Entonces cuando se acercaban allí a esta fiesta, que era una gran fiesta de familia, que era una gran fiesta, ¿me entiende? Ellos con esto daban un mensaje. Ese cordero, ese hueso significaba el Cordero de Dios que había de venir y había de morir por toda la humanidad. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Allí también había hierbas amargas que cuando se la daban a los chicos comían eso y como un niño muy sensible le caían las lágrimas y le decían: ¿por qué, papá, tenemos que comer estas hierbas amargas? Porque estuvimos en Egipto y allí tuvimos que llorar muchas lágrimas porque éramos esclavos de egipcios. Cualquiera que estudia la historia de los egipcios, Israel dentro de Egipto, va a entender estas cosas. No éramos libres, no podíamos levantar los ojos al cielo para clamar a nuestro Dios porque éramos esclavos y nos tenían oprimidos durante todo el tiempo. Entonces después, cuando comían el dulce y decían: ¿y ahora por qué tenemos que comer este dulce tan rico que tiene vino, que tiene miel, que tiene manzana, que tiene todas unas especies, nueces y bueno, distintas cosas tan ricas? ¿Por qué tenemos que comer esto ahora? Y porque cuando salimos de Egipto era dulzura. Y esto significa que estábamos libres, que ya no éramos esclavos, que nuestra vida ahora comenzaba a ser una dulzura. Y después le daban las hierbas amargas y las hierbas dulces, o el dulce y la hierba amarga se lo mezclaban y lo tenían que comer. Y entonces decía: ¿por qué, papá y mamá, ahora nosotros tenemos que comer esto mezclado? Y ellos le decían: porque en un mismo día hay dulzura y hay amargura. Y esto es algo muy reciente para nosotros. En un mismo día hay dulzura y en un mismo día hay amargura. Y tenemos que entender y comprender que esa es la Pascua, que ese es el mensaje. Y cuando ellos presentaban un huevo cocido así, decían: Señor, te entregamos este huevo, porque en este huevo está la vida. Amén. Y así cada hombre, cada mujer debe entregar su vida al Señor. Amén. Así que la Pascua es un mensaje realmente maravilloso y extraordinario, donde si nosotros lo practicamos y lo vivimos, no me refiero a lo que es el antiguo pacto, la ley, porque ya fue establecido un nuevo pacto y cuando ellos quisieron llevar las especies aromáticas para untar allí o poner a Cristo, Él ya había resucitado, dice la Biblia. Amén. Sin embargo, habían especies que se preparaban muy especialmente para ponerle al cordero cuando había que asarlo al fuego. Entonces, todo esto que está en la Biblia, allí en el Antiguo Testamento, nos empieza a marcar todo lo nuevo, el nuevo pacto. Y a veces, hermanos, tenemos que entender muy bien todo este tipo de cosas. Amén. Entonces comenzó la Pascua judía en una fiesta familiar. Participan comiendo pan sin levadura, comen 3 veces y beben vino 4 veces. En esas 5 copas que poníamos nosotros delante para los hermanos fue justamente la copa que tomó el Señor y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, de mi alianza con ustedes. Amén. Esa copa no la podía tomar nadie solamente cuando viniera el Mesías. Esos 3 panes que había sin levadura, el del medio, solamente lo tenía que tomar el Mesías, y él tomó ese pan
y lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ese es un sacramento, es recordar lo que se hizo, lo que pasó, lo que sucedió. ¿Me entiendes? Y lo mismo cuando toma la copa y dijo: tomad, bebed, este es mi sangre que es derramada por vosotros, haced esto en memoria de mí. Esto es, hermanos, sacramento. Sacramento es recordar lo que Él hizo por nosotros. La Pascua es recordar realmente cómo fue establecida y cómo nosotros todos nuestros días debe haber una Pascua. Porque cuando nos sentamos a la mesa, allí hay pan y allí hay vino. Y cuando tomamos el pan, tenemos que recordar que Cristo, que es el verdadero pan que descendió del cielo, un día vino a dar su vida por nosotros. Amén. Y cuando levantamos la copa, si alguno por ahí bebe normalmente, no hablo de embriagarse porque Dios juzgará a los que se embriagan, ¿me entiende? Está recordando que Cristo derramó hasta su última gota de sangre. Y la derramó de tanto dolor, hermano, que cuando atravesaron su cuerpo allí en el costado, que entró una lanza en su costado, allí dice la Biblia que salió agua y sangre, porque cuando la persona llega a un extremo de dolor, ¿me entiende?, se separa el suero de la sangre por el dolor. Y Cristo fue crucificado allí en la cruz y se le pusieron unos clavos allí en los pies y se le pusieron en las manos y le pusieron la corona de espina y lo bofetearon cuando llevaba la cruz y se cayó y fue terrible. Y todo esto Él lo estaba haciendo para que en tus simientes fueran benditas que todas las familias de la tierra, pero todos los que creen, todos los que realmente se apoderan de esto por la fe. No es por la ciencia, no es por descubrir el cosmos, no es para ver si cómo surgió el hombre sobre esta tierra. El hombre surgió porque Dios sopló y formó al hombre del polvo de la tierra. Y ahí que traemos los 7 elementos que tiene la tierra, también lo traemos nosotros en nuestro cuerpo. Amén, hermanos. Ahora, qué importante que es esto. Leemos parte de la Torá, ellos leían allí parte de las Escrituras. Le llaman, hermano, si lo leo mal, perdóneme, porque, bueno, le llaman Haggadah, una guía del rito, digamos, que ellos tenían para celebrar esta Pascua. Y allí, hermanos, escuchaban la historia de la Pascua, esta historia que yo les estuve comentando en breve, y respondían a 4 preguntas sobre el propósito de su comida. Muy bien, el huevo, el hueso, las copas, el pan. ¿Qué dice la Biblia? Un poco de levadura leude toda la masa. No hay problema, es una mentirita piadosa. No, pero no quise decir tal cosa, fue una broma. Y Dios, que mira nuestros corazones, dirá: hipócrita, estás mintiendo delante de mí. No fue una broma, fue intencional. ¿Cuánto tenemos que autoexaminarnos para que podamos ser reales delante del Señor? Pero sigamos, porque esto es bastante largo. Conmemorará, la historia de Egipto, de los israelitas, del antiguo Egipto. Éxodo habla de esto, Números habla de esto, Deuteronomio habla de esto. Entonces se extendía durante 8 días, a partir del día 15
del mes de hebreo de Nisan. Aquí ya estamos viendo que cambia, digamos, el almanaque. Nuestro calendario moderno corresponde a la última parte del mes de marzo, la primera del mes de abril. Amén. Allí había pan asimo, se le llamaba. Es un pan especial. Hueso, no voy a leer todas las palabras hebreas, porque lo tendría que traer mi hermana acá que lo lea, ella es hebrea y podrá leerlo mejor que yo. Huevo duro, ya le expliqué, hermano, que era todo esto. El huevo duro tiene sentido entregar la vida. Hierbas amargas, ¿me entiende? Que se hacían con perejil, con las raíces de los rabanitos. También allí se ponía apio, diente de ajo. ¿Se imagina usted? Son los dientes que le llamaban dientes de león, un ajo muy especial. Achicoria, berros, y se preparaba todo esto. El dulce, hermano, era de manzana, peras, tazones de mosto de 500 miligramos, es decir, podámosle medio litro, no sé, estaba media taza de piñones, 50 gramos, ¿me entiende? Media taza de almendras picadas, 50 gramos, 250 gramos de déltales, esos déltalos tiene un nombre especial, como decía ayer Graciela, la palmera, no todas las palmeras, no es la palmera que está enfrente de casa, ¿me entiendes? Dátiles, esa palmera que da, había que deshuesarla, sacarle el hueso de adentro, había que ponerla dentro de un mortero y machacar, e ir moliendo todo, y eso se iba mezclando. Pero el mortero también era un mensaje allí en la mesa de la Pascua, porque le estaban diciendo como esclavos teníamos que estar llevando adelante todo esto, ¿me entiende? Así que taza de miel, 125 miligramos o a gusto, le quiere echar un poco más de miel. Una cucharada de canela y media cucharada de kimbre en polvo. Ahora bien, ¿cuál era la prueba? La prueba, hermano, de Génesis 1, se cree que Isaac tenía aproximadamente 15 años. Cuando sabemos que Isaac no venía, que Isaac fue el hijo de la promesa, Dios le dice a Abraham, vete a tierra de Moriah, allí al monte, y allí te mostraré lo que tienes que hacer. Y allí Dios le pide a él que sacrifique a su único hijo, al hijo que había tenido en la vejez, al hijo que no podía venir porque su esposa era estéril. Usted recuerda toda esa historia, no la puedo enseñar toda ahora, pero lea la Biblia, va a recordar, ¿me entiende? Y entonces Dios le dice, ve ahora. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Qué maravilloso. Y Abraham tomó el muchacho, tomó la leña, tomó el cuchillo y tomó el fuego. Y se dispuso a ir para aquel lugar. Y cuando ya llegó cerca, dejó los esclavos allí y cargó la leña sobre el muchacho. Y el fuego y el cuchillo lo llevaba él en su mano. ¿Qué razone y piense en estos días si usted a un muchacho de 15 años, adolescente, le pondría la leña encima? ¿Qué diría? Con mucho gusto, papi, lo voy a llevar. O estaría allí rezongando diciendo, papá, ¿por qué no la llevas vos? ¿Por qué tengo que llevarla yo? Soy un muchachito joven. Yo creo que esa sería la reacción que encontraríamos de los jóvenes de hoy. ¿O no?
¿Qué dice usted? Sin embargo, este muchacho cargó la leña, su padre, el cuchillo y el fuego. Eso me hace ver, hermano, que muchas veces nosotros los padres tenemos que andar con el cuchillo en la mano, la palabra de Dios, la espada de dos filos, que dice Pablo o Hebreos. Amén. Y el fuego es el fuego de Dios que arde dentro de nosotros por haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, haber creído en Él. Y a veces nuestros hijos no lo entienden, que tengo que llevar yo la leña, ¿por qué no la llevas tú? ¿Entiendes? Entonces, hermano, me hace recordar a veces la reacción que muchas veces hay dentro de las iglesias y dentro de la humanidad, de aquel hombre que pasó por una aldea, ¿me entiende? Y lo miraron y entonces iba caminando él y el muchacho y el burro atrás. Y dice, mira este tipo, teniendo un burro están caminando adelante. Entonces él agarró y subió el muchacho y él se subió arriba al burro y pasaron por la otra aldea y dijeron los demás, pero mirá, este hombre inhumano, pobre animal, se subieron los dos arriba. Y entonces en la otra aldea él se bajó y llevaba al muchacho. Mirá cómo este hombre pobre viejo va caminando adelante y el muchacho arriba sentado de burro. Entonces se bajó, ¿me entiende? Y subió él arriba y pasaron por la otra aldea y la otra aldea dijeron, oh, mira, qué hombre este va sentado ahí arriba y el pobre muchacho caminando. Y por último se bajaron los dos y caminaron los dos adelante para volver allí y pasaron al otro lado. ¡Qué hombres! Ignorante, teniendo un burro, los dos van caminando adelante. Así está muchas veces la gente. No hay nada que le conforme. La crítica, los prejuicios, las murmuraciones. Cuidado que separan los mejores amigos. Amén. ¿Cuál es nuestra Pascua diaria? ¿Qué presentamos cada día delante del Señor? La realidad de lo que es esto. Pero bueno, llegaron a aquel lugar, dejó a los esclavos, porque hay sacrificios y hay relaciones con nuestro Dios muy personales, muy íntimas, donde no se pueden enterar los demás. Entonces subieron allí y entonces aquel joven, me imagino, papá, ¿tienes la leña? ¿Tienes el cuchillo? ¿Tienes el fuego? ¿Y el cordero? Y él dijo en fe, Dios se proveerá del cordero. Estaba diciendo que Dios un día iba a proveer al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y llegaron allí y Abraham lo ató al muchacho y habrá dicho a este muchacho, ¿qué le pasa al viejo? ¿Qué es esto? Y me imagino a Abraham allí que lo había tenido en su vejez, el dolor que había ya dentro de su corazón, de su alma, porque lo amaba a Isaac, porque tenía la promesa de que en él iba a ser bendita toda la familia, de que en él realmente serían como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Por supuesto, esto lo recibió después, pero ¿qué entendemos con todo esto? Pero él amaba a Dios y él estaba dispuesto a dar todo y lo mejor para Dios, y lo mejor son tus hijos. Cuidado a quienes le entregas tus hijos.
porque muchas veces, hermanos, se los entregamos a personas que nunca merecerían tener nuestras hijas o nuestros hijos. ¿Escuchó? Bueno, así que, pensando en un adolescente, bueno, que decía el versículo 6 allí, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Amén. Así que la reacción de un joven de hoy quizás podría ser: ¿por qué no le llevas vos, viejito? Amén. Así que allí edificó un altar. Siempre nosotros tenemos que tener un altar delante del Señor, privado, donde no te escucha ni tu esposa, ni tu hijo, ni nadie, tú y Dios solo. Porque ahí en ese altar tú vas a poder decirle muchas cosas a Dios que no lo puedes decir delante ni de la congregación, ni del grupo de oración, ni lo puedes decir delante de tu esposa, porque la Biblia habla de esa almohada, y esa almohada duerme tu esposa, y cuántas veces hay cosas que no se las puedes decir a tu esposa, que deben ser tú y Dios solo. Ahora, ¿tienes ese altar? ¿Tienes ese lugar para Él, para hablar con Él y aún así poder quejarte y poder decirle tus dolores y tus rabietas y tus amarguras y tus enojos y tus chinches? Amén. ¿Alguno de ustedes le agarra chinche de vez en cuando? No. ¿Sí? ¿Saben lo que es la chinche? Ese verdecita que cuando la apretás tiene un olor a podrido que no se aguanta. Amén. Y a veces así usted está, pero qué mejor que entregarle la chinche al Señor y no a su esposa. Amén. Qué mejor que entregarle la chinche al Señor y no a la iglesia. Qué mejor entregarle la chinche al Señor, el olor feo, y no al grupo de los 12. Hola, ¿estamos entendiendo o no estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Que usted bendiga, hermano, que dé luz para entender bien la palabra. Así que, ciertas cargas. Ahora fíjese, hermano, cuando un creyente, un joven, acepta el cuchillo y acepta la palabra. El cuchillo es la palabra. Amén. ¿Está claro? Cuando acepta. Y cuando algún joven acepta el fuego, hermano, es el espíritu que muchas veces sale de nosotros para corregir a nuestros hijos, para instruirlos, a fin que no caigan, hermano, en cosas que puedan ser muy dañinas o muy dañosas para el futuro de su vida. Amén. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Cuándo vas a cosechar 100 por 1? Recuerde la parábola del sembrador: 30, 60 y 100 por 1. Amén. Cuando tú obedeces a tu padre, cuando tú obedeces a tu madre, cuando estás sujeto a que ellos te vayan instruyendo. Por supuesto, hablo de padres creyentes que estén bien establecidos en la palabra y no de padres que por ahí, Dios querido, más vale perderlos que encontrarlos, porque existe de todo. Amén. Así que, ¿qué dice? Y sembró Isaac aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hastos de ovejas y hastos de vacas y muchos labranza, y los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. Hay gente que no se sintió cómodo con nosotros. Hay gente que decidió irse de la iglesia.
por justificar la vergüenza de sus hijos. Hay gente que se fue de la iglesia, pero parece que no le basta haberse ido a la iglesia y haber sido a otra iglesia donde le dijeron bienvenidos y donde hasta por tweet han estado agradeciéndole por otras iglesias que le han recibido. No todas, porque algunos le han dicho, bueno, si tú quieres venir con nosotros, quisiera que esté el pastor Kitcher ahí para ver cómo saliste de la iglesia, y no fueron nunca más. Entonces no le basta esto que ya se fueron de la iglesia y abandonaron su casa, su familia, los dones, el lugar que estableció. Entonces siguen visitando células para dañar personas. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué sucede con estas personas? ¿Han fracasado? Claro que sí. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Se dan cuenta que la gracia se está retirando? Sí. ¿Y entonces qué? Bueno, hermano, evite esas personas, por favor, porque están haciendo daño a nuevos creyentes y mucho daño. Amén. Y los nuevos creyentes entiendan que el pastor Ketch está diciendo permanentemente que dentro de la iglesia hay lobos, que dentro de la iglesia hay mutiladores del cuerpo y que fuera de la iglesia también lo hay. ¿Cuántos más los hay? Dios nos bendiga. Ore por el pastor Guzmán porque está pasando por una prueba muy dura. Se leccionó la pierna y el hijo que juega con mi hijo al fútbol le dijo, está grave el papi, está muy grave. Amén. Oren por ese varón de Dios. Bueno, le tuvieron envidia. Muchas veces se siente envidia sobre las congregaciones, sobre las familias, porque han prosperado, porque han salido del mundo, porque celebran verdaderamente la Pascua. Así que vemos en estos versículos, hermanos, la fe de Abraham, las enseñanzas a su hijo Isaac, como muchas veces los hijos no entienden los consejos de sus padres. No, dice Santiago capítulo 2, verso 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Cuántos entendemos esto? Siempre hay una acción, hermano, de obediencia a Dios. Amén. Siempre entregamos nuestra vida al huevo al Señor. Siempre, hermano, tenemos que creer que lo que Él ha dicho, Él lo hará. Amén. Así que dice la Biblia que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que es Jesucristo, dio voces. Y la Biblia dice que Dios no dará más carga de las que podemos llevar. Abraham estaba dispuesto a través de la obra a sacrificar a su hijo, su único hijo, pero allí oyó una voz, el ángel Jesucristo, diciendo, ya está Abraham, es suficiente. Lo que tú has hecho, lo voy a hacer yo, lo voy a hacer yo. Jehová de los ejércitos, el Padre, lo hará. Amén. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo le llamo a el laberinto de Dios. Dios va a permitir que entres en ciertas situaciones para ver tu corazón.
Dios va a permitir que el diablo también, que es el tentador, te aparezca de muchas maneras para ver cuánto le amas a Dios y cuánto sostienes la palabra de Dios. Eso es Pascua, hermano. Esa es nuestra Pascua. Dice que después el ángel de Jehová se le apareció por segunda vez, versículo 14. ¿Para qué se aparece Él? Para darnos fe. Para eso que nos aparece. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito. No me recuerdo cuando nuestro hijo Lucas se enfermó de tos convulsa. Yo recuerdo cuando él era un niño muy pequeño. Yo ya estaba en esta ciudad predicando el Evangelio. Mi esposa todavía no había podido llegar. Y él enfermó de tos convulsa. Y todo indicaba que iba a morir. Y allí las tías Silvia y Estela decían, pero no va a morir. Si tiene una promesa, que va a ser un médico, que va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres. Esto está sucediendo aún siendo que él no está hoy ministrando dentro de la iglesia. ¿Me entiende? Y yo recuerdo que Graciela, el médico dijo, dale gotitas tras gotitas y dale así. Y él tosía y vomitaba. Vos seguís dándole porque algo le va a quedar en el estómago. Y un día va a la presencia de Dios y dice, Señor, si quieres llevártelo a mi hijo, llévatelo. Pero aún sin mi hijo o con mi hijo, yo me voy a estar al lado de mi esposo a predicar el Evangelio. Y yo no me enteré nunca de esto hasta que pasó y me contaron. Cuando ella hizo ese pacto con Dios de estar al lado de quien estaba en esta ciudad predicando la palabra, él me abrió los ojos y se empezó a sonreír. Cuando él estaba jugando en Patronato, no sé en qué división, él dijo, me voy a Córdoba a estudiar. Hijo, ¿estás seguro? Sí. Y fue y en 7 años hizo la carrera de médico, cirujano, y 5 años más incentivista, 8, 9 horas por día estudiando, de lunes a viernes, sábado, jugar fútbol, domingo, ir a la iglesia, y los sábados predicaba él, y Raúl decía, como dijo el hermano Luca Ketcher, lo que predicó el sábado, y él me robaba los mensajes a mí. ¿Escuchó? Pero ahí estamos. Dios es fiel y Dios cumple y Dios no va a dar más carga de las que puedes llevar. Tú tienes que estar ahí. Estos días atrás predicaba que las lágrimas producen ciertas cosas en nosotros que aún nos sanan el cuerpo. Y yo le dije, Señor, quiero volver a llorar un poquito. ¿Para qué? Me cuesta predicar y no llorar. Lea, hermana Graciela, allí Génesis capítulo 22, 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en las orillas del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de los enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz.
Eso es Pascua, hermano. Amén. Eso es lo que se celebra en estos días. Esto es lo que realmente el pueblo de Israel tiene que celebrar hasta que venga Cristo. Amén. Y ellos lo están celebrando. Así que dice que él lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo así, ¿será tu descendencia? Y que yo a Jehová, y le fue contado por justicia, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué consiste que la he de heredar? ¿Querés seguir así o no? Porque es mucho, y si no, lo paramos ahí nomás, porque aparece el sacrificio, aparece la ave, aparece Dios diciéndole, 400 años tendrás que estar allí en Egipto como esclavo para aprender todo lo que es ser una nación. Bueno, hay mucho para hablar en todo esto que no quiero adelantarme más. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 14? Porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré como con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué dice Hebreos 11, 12 al 16? Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber heredado las promesas, lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen ciertamente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad celestial. ¿Qué nos prometió Dios a través de esta Pascua? Que hay cielo nuevo, tierra nueva, que un día vamos a morar, y aunque ellos conquistaron reinos, pusieron al raje a naciones, vencieron, dice claramente allí Hebreos, que ellos hubieran podido volver atrás, no volvieron, porque aguardaban y saludaban de lejos a lo que esperamos todos nosotros. Un día, hermanos, estaremos con el Señor. Amén. Un día estaremos allí todos juntos los que hemos arreglado con Dios y estamos en comunión con Él. La pregunta es, ¿cómo está usted en comunión con su hermano? ¿Está en comunicación? ¿Por qué? Porque allá en el cielo usted va a tener que convivir. Amén. Y allí usted va a tener que estar allí con aquellos que por ahí le largaron un poco olor de chinche. Amén. Usted va a tener que estar allí con aquellos que en algún momento dijeron cosas de usted que no hubieran tenido que decir. Amén. Pero quizás se arrepintieron en algún momento. Pidieron perdón a Dios y dijeron, Señor, me equivoqué, hice mal las cosas. Y Dios, que es tan maravilloso en este nuevo pacto de la alianza, esto que Él ha hecho, que es lo que quiere, corazones arrepentidos, dolidos, que lo amen. Póngase de pie en la presencia del Señor. Vuelvo a decirle, corrimos con todo esto, pero damos los esqueletos para que ustedes sigan estudiando la palabra y mirando en ella, para poder realmente crecer
en el conocimiento de la palabra. Padre, te damos gracias por esta fiesta que nos estás concediendo, donde, Señor, muchos están celebrando esta fiesta. Musulmanes, católicos, protestantes, evangélicos. Dios, donde muchos, Dios mío, lo están celebrando, pero, oh Dios mío, solo tú sabes quiénes somos los que de verdadero corazón y de verdadero arrepentimiento y de verdadera fe te servimos. Ahora, Padre, extiende tu mano de gracia, de misericordia sobre quienes, oh Dios mío, cada día entienden y comprenden que fueron llamados para ser santos en toda la manera de vivir. Que todos los días de nuestra vida debemos celebrar la Pascua. Debemos celebrar, Dios mío, aquel nuevo pacto, aquella nueva alianza. Cristo ha resucitado. Cristo ha subido a los cielos y ha ido a preparar lugar para nosotros. Y Él dijo, si me fuere, vendré y os tomaré a mí mismo, la iglesia unida en un cuerpo, santa, pura. Familias que han aprendido lo que es servirte, familias que han aprendido a compartir el Cordero de Dios. Familias que han aprendido, Dios mío, a celebrar, Señor, aquella salida de Egipto. Señor, cuando estábamos en el mundo, cuando no te conocíamos, cada uno hacía lo que bien le parecía, conforme así lo hizo tu pueblo Israel, Señor, en aquellos años de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía, hasta que nos iluminaste con esa luz maravillosa, hasta que el ángel nos habló y nos hizo ver, Dios mío, nuestros pecados. Antes éramos esclavos del diablo, esclavos de nuestras mentiras, de nuestro hurto, de nuestras avaricias, de cuántas cosas, Dios mío, que eran desagradables ante tus ojos. Pero tú nos llamaste, nos escogiste, y hoy por la fe tenemos esperanza para contigo. Padre, bendigo a los hermanos, nos encomendamos a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Den un aplauso grande al Señor. Graciela.